La Corte Constitucional escuchó el pedido de Paola Roldán para que se le permita tener una muerte asistida y ningún poder del Estado se opuso. En la Comisión de Garantías Constitucionales, el correísmo quiere desempolvar un pedido de amnistía en favor del ex canciller Ricardo Patiño. Televistazo revisó las declaraciones presentadas por las autoridades de la Asamblea ante la Contraloría y muestra su estado. El gobierno puso en marcha un inventario de medicinas e insumos médicos para evitar, según afirma, corrupción, sobreprecio y desperdicio. Las hermanas del Buen Pastor dan las últimas puntadas a la banda presidencial, que Daniel Noboa lucirá este jueves en su posesión, y Televistazo se la muestra. La ruta de salida de la droga por medio de Galápagos ahora también es usada para ingresar armas al país. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, trabaja en la conformación de su gabinete tras derrotar al kirchnerista Sergio Massa. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar este lunes 20 de noviembre. Comenzamos con el último anuncio de la recientemente posesionada Asamblea, que viene desde una comisión legislativa dirigida por la Revolución Ciudadana. Asamblea, mayoría sin rumbo claro. El correísmo busca la amnistía para el exministro de Defensa y ex canciller Ricardo Patiño, prófugo de la justicia. La Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por Paola Cabezas, tramitará el pedido presentado el año pasado. Paul Romero con más detalles. El correísmo traza la cancha y prioriza sus objetivos en la Asamblea Nacional una vez que consolidó la mayoría legislativa con el oficialismo y el Partido Social Cristiano. La presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, Paola Cabezas, tramitará la solicitud de amnistía para su coideario Ricardo Patiño, quien ocupó 5 ministerios durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa, entre ellos el de Defensa y el de Relaciones Exteriores. Sí, hay una amnistía a la cual se acogió el compañero Ricardo Patiño, está por ser tratada en la comisión, esto lleva todo un proceso dentro de la comisión, pero a la larga esto pasa al Pleno de la Asamblea Nacional. Patiño está procesado por la justicia ecuatoriana. En 2018, la Fiscalía le acusó del delito de instigación por unas declaraciones que realizó en octubre de ese año en Latacunga, en donde convocó a la militancia de la Revolución Ciudadana a tomarse las instituciones y combatir en las calles al gobierno de Lenín Moreno, del que antes fue parte. A la resistencia combativa. Tenemos que cerrar los caminos. El 18 de abril de 2019, un juez de Latacunga ordenó su detención y desde entonces está prófugo de la justicia. Patiño había salido un día antes por la frontera con Perú con destino a México. El pedido de amnistía a favor de Patiño fue presentado a la anterior asamblea en diciembre del año pasado por la organización Jubileo 2000. En enero de 2023, el Consejo de Administración Legislativa calificó la solicitud, pero todo se suspendió con la disolución del Parlamento. La amnistía para Ricardo Patiño se reactiva 10 meses después con la nueva alianza legislativa. Las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional presentaron su declaración juramentada de bienes ante la Contraloría General del Estado. El presidente Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, es el que más bienes declaró. Las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional presentaron su declaración patrimonial jurada ante la Contraloría General del Estado para asumir funciones. El presidente Henry Kronfle Cosaya, del Partido Social Cristiano, declaró bajo juramento que tiene 2 cuentas corrientes, una en Ecuador y otra en Estados Unidos, con un saldo de $114.560. Entre inversiones, acciones, participaciones, $4.004.682. Bienes muebles como obras de arte, joyas, menaje, $457.000. Bienes inmuebles, es decir, casas, departamentos, 0. Deudas, $46.900. En total de patrimonio declaró $4.580.464. La primera vicepresidenta Viviana Veloz Ramírez del correísmo declaró 2 cuentas de ahorros en Ecuador con un saldo de $55.259. Inversiones, $30.860. Bienes muebles, $11.255. Bienes inmuebles, 0. Total de patrimonio, $120.166. El segundo vicepresidente Egner Recalde Álava declaró 2 cuentas de ahorros en Ecuador con un saldo de $300,
un vehículo, 2 casas en Pichincha, deudas por $662, total de patrimonio $256.437. La integrante del Consejo de Administración Legislativa, Esther Cuesta Santana del Correísmo, declaró 6 cuentas bancarias, 3 en Ecuador y 3 en Estados Unidos, con un saldo de $181.667, inversiones por $105.787, un vehículo, una casa en Guayaquil y un departamento en Florida. No registró deudas, total de patrimonio $532.621. Jorge Aycaturri Villavargas declaró una cuenta de ahorros con $25.000, inversiones por $259.492, 2 vehículos, 2 locales comerciales, 2 departamentos, una casa en Guayas, deudas por $32.000. El total de su patrimonio es de $1.039.461. Diego Matobelle Vera, 2 cuentas de ahorros en Ecuador, un automóvil, bienes inmuebles 0, total de patrimonio $9.622. En la página de la Contraloría no registra información específica. Ecuador, el debate de la eutanasia. Paola Roldán, quien demanda la despenalización de la eutanasia, contó hoy su caso ante la Corte Constitucional. Pidió a los magistrados que le permitan morir con dignidad. Las entidades públicas demandadas no se opusieron a su pedido. Informa Jacqueline Rodas. De la mano de su esposo, Paola Roldán les dijo a los magistrados de la Corte Constitucional por qué pide la despenalización de la eutanasia. Este lunes se dio la audiencia. Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel. Sin embargo, no vengo a exponerme hoy para que me tengan lástima. Lo único que merezco es una vida y una muerte con dignidad. Ella padece una enfermedad terminal, dolores permanentes, tiene 95% de discapacidad y busca acceder a la muerte asistida o muerte digna. Tener que pedirles a ustedes que no han vivido lo que yo vivo, que reconozcan este derecho mío que me corresponde, que está no en la lucha por morir. Yo sé que estoy muriendo, es una lucha de cómo hacerlo. Debo hacerlo atorada, asfixiada, sola, en los brazos de algún desconocido, en la clandestinidad. ¿Cómo puedo hacerlo contenida, en los brazos de mi marido, la última despedida con mi hijo? Quiero descansar en paz. También intervino su padre, quien se confesó católico practicante. Dios no propicia, ni peor la Iglesia Católica, una vida sadomasoquista en la cual la persona sufra a tal extremo que cualquier padecimiento sea justificable. Paola demandó a 3 entidades, la Procuraduría General del Estado, la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República. La primera decidió no intervenir y las otras 2 no se opusieron al pedido de Paola. La Corte también escuchó a otras 17 personas que pidieron expresar su opinión. 6 argumentaron en contra de la eutanasia y 11 a favor, entre ellas familiares de otros enfermos terminales que se unen a la solicitud de despenalización. Concluida la audiencia, el juez ponente Enrique Herrería deberá elaborar un proyecto de sentencia que someterá a votación del Pleno. Y ahora les mostramos la historia de Julio Bernal, un joven que tiene una lesión cerebral que lo ha mantenido postrado en una cama durante 9 años. Su familia solicitó sumarse al pedido de Paola Roldán de legalizar la eutanasia en el Ecuador. William John preparó un informe. Hace 9 años, Julio Bernal fue declarado muerto por cerca de 30 minutos, pero de forma sorpresiva los médicos pudieron reanimarlo.
Ahora tiene 39 años, pero desde aquel episodio ha permanecido en condiciones críticas. Sufre encefalopatía anóxica, una lesión cerebral provocada cuando su corazón dejó de bombear sangre y oxígeno a sus órganos, luego de un paro cardiorrespiratorio. En su casa, en Santo Domingo de los Áchilas, su familia adecuó el espacio de la lavandería como un cuarto de hospital y allí recibe atención las 24 horas porque Julio ya no puede valerse por sí mismo, no puede moverse, no habla y recibe comida por una sonda gástrica. Tiene el 98% de discapacidad física, pérdida de conciencia y un severo daño cerebral. Y el 70% de su respiración es inducida. Su madre, Margarita Jarrín, tiene 71 años y es su principal cuidadora. Sin embargo, dividen el día en turnos, pues hay que moverlo unas 30 veces cada 24 horas. Luego de 9 años y 7 meses en estas condiciones, ya hablan de eutanasia. Amanda, su hermana, pidió a la Corte Constitucional que les permitan exponer su caso en la audiencia de esta tarde sobre la despenalización de la eutanasia y así respaldar el planteamiento de Paola Roldán, quien busca abrir la puerta para su legalización. No vemos bien que mi hermano tenga aparatos extraños en su cuerpo. Eso no es tener una vida digna. Entonces, ha sido una decisión en conjunto, no solamente mía como representante legal de mi hermano. Los gastos son de casi $2,000 al mes en una familia en la que los ingresos no alcanzan. Deben cubrir la medicina, pañales, suplementos y la alimentación de Julio para mantenerlo despierto. El complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón debía ser el quinto más grande del país y entregar más de 250 megavatios de energía. El proyecto le costó al Estado una década de irregularidades y problemas legales también. Francisco Garcés detalla cómo está funcionando ahora. 14 años después de que inició la construcción del complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón, con una inversión de más de $1.000 millones, el país recibe un porcentaje de la electricidad que ahí se debería producir. Proviene de estos 3 generadores que funcionan desde marzo. Son de la central Sarapullo, que es solo la primera etapa del proyecto. Cada equipo puede producir algo más de 16 megavatios y en total la central genera 49 cuando las 3 turbinas están al 100% de su capacidad. Pero eso depende del comportamiento del río Pilatón, que es el que provee del caudal para alimentar el complejo. El río se represa en esta captación de mediano tamaño. Para que la central funcione a toda su capacidad, requiere de cerca de 40 metros cúbicos de agua por segundo que se desvían por 4 canales que desembocan en un túnel que llega a la casa de máquinas para poner a rotar cada generador. Dependiendo de eso, justamente nosotros entramos con 1, 2 o 3 unidades de generación, que son las que tenemos acá. Conforme los caudales van subiendo en el río Pilatón, nosotros vamos incrementando también la potencia de nuestras unidades. Poner a funcionar Sarapullo requirió de trabajos que se hicieron los últimos 2 años. Se repararon de emergencia fallas detectadas y se debió instalar nuevos equipos electromecánicos. El trabajo concluyó a mediados del año pasado y tras las pruebas y ajustes, Sarapullo estuvo en condiciones de entregar energía desde marzo de este año al sistema nacional. La obra estuvo abandonada casi una década. Las fallas en la construcción y en la provisión de los equipos obligaron a suspender la obra e iniciaron las disputas entre el Estado y el consorcio chino-ruso CWE, que acabaron en demandas y terminaciones unilaterales de los contratos. Lamentablemente los acontecimientos, especialmente de orden judicial, ocurridos con los contratistas a su tiempo, pues impidió que la construcción marche de manera armónica. Eso hizo que un desfase de varios años no haya podido entrar esta central a operar. Solo en 2019 el gobierno firmó un contrato con la Rusati Asmash que proveyó los equipos faltantes y las reparaciones urgentes y se pudo poner a funcionar la central inicial del complejo Toachi-Pilatón, que es clave para la generación eléctrica del Ecuador porque se encuentra en la cordillera occidental. Es complementaria a las centrales hidroeléctricas orientales, ya que llegaría a su pico de generación en los meses en los que, en cambio, las del oriente están produciendo menos energía. Y los cortes de energía se retomaron este lunes en medio de la disminución de los niveles de agua en las hidroeléctricas del Austro. Sin embargo, en la Amazonía las lluvias intensas ayudaron a incrementar el caudal de una de las centrales. Diego Cuenca con los contrastes del clima. La escasez de lluvias está provocando que el caudal de las hidroeléctricas empiece a caer nuevamente durante las últimas horas.
principalmente las que se ubican en la provincia de Azuay, que generan el 35% de electricidad del país. En el caso de la central Paute Molino, hasta ese domingo registraba 48 metros cúbicos de agua por segundo. Sin embargo, la mañana de ese lunes cayó a 43 metros cúbicos. En la planta Mazar durante el fin de semana reportó 21 metros cúbicos por segundo, pero hoy entran 18 metros cúbicos de agua. Ya son 82 días de sequía hidrológica, por eso permanecen apagadas la mayor parte del día y solo se prenden entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche para producir 1.270 megavatios hora y ahorrar agua. En la costa, la ausencia de precipitaciones afectó el caudal que alimenta la central Marcel Aniado, que se ubica entre Manabí y Guayas. El domingo registró 148 metros cúbicos y este lunes cayó a 92 metros cúbicos por segundo. En la Amazonía, en cambio, la situación es alentadora, porque desde la semana pasada están soportando intensas lluvias y durante el fin de semana ayudaron a incrementar el caudal del río Coca, en la provincia de Napo. Ese afluente que alimenta a la central Coca-Codo, en esos días registró 152 metros cúbicos y ese lunes pasó a 157 metros cúbicos por segundo. Esa central sí funciona todo el día y genera 1.500 megavatios hora. Por estos síntomas, la crisis de los apagones continúa y aún no se conoce hasta cuándo se implementará esa medida. Sin embargo, este miércoles y jueves no habrá cortes de energía por la posesión del nuevo presidente de la República. En Morona, Santiago, las fuertes lluvias de este domingo generaron el desbordamiento de ríos y deslaves. La parroquia San Isidro del cantón Morona sufrió inundaciones tras los aguaceros. Decenas de familias quedaron atrapadas en sus casas y sus enseres fueron dañados por el agua acumulada. Además, maquinaria estatal retiró la tierra acumulada por los deslizamientos y pese a que los trabajos concluyeron esta madrugada, el Ministerio de Obras Públicas pidió a los conductores circular con precaución por esa zona. La maquinaria que también... Argentina. Ahora, ¿qué hará Milei? Javier Milei resultó electo como nuevo presidente de la Argentina. Hoy trabaja en la integración de su gabinete y en coordinar una reunión para la transición con el mandatario Alberto Fernández. Milei ha ratificado algunas propuestas radicales de cambio bajo su lema de transformar Argentina. Reporta Pedro Jiménez. Javier Gerardo Milei, de 53 años, llega con un plan de gobierno de reducción drástica del gasto público y de impuestos, la eliminación del Banco Central y una apuesta por dolarizar la economía argentina. Lo caracteriza su estilo excéntrico, al que ayer dejó de lado en el momento de leer su discurso de agradecimiento, centrado en el cambio que ha prometido. Que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Desde la campaña combatió a la clase política tradicional, a la izquierda y particularmente al kirchnerismo, que llegó al poder por primera vez hace 20 años, al que ha hecho responsable de la crisis económica y social de Argentina. Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente: dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada. Milei fue visitado en su residencia por el expresidente Mauricio Macri y por la ex candidata presidencial Patricia Bullrich, que quedó tercera en las elecciones de octubre. Y hoy lunes mantiene una serie de reuniones políticas y define su gabinete, que ha dicho será solo de 8 ministros, después de eliminar unas 10 carteras de Estado. Se han confirmado los nombres de Carolina Píparo, actual congresista. Ella estará al frente de la Seguridad Social. Diana Mondino, diputada electa por Buenos Aires, será la canciller. Y Mariano Cuneo, dueño de uno de los principales estudios jurídicos de Argentina, irá al Ministerio de Justicia. Milei llega, sin embargo, con muy poco apoyo legislativo. No tiene mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso y tampoco un solo gobernador. Pero se dice convencido de poder lograr un cambio en Argentina desde el 10 de diciembre, cuando asuma el gobierno junto a Victoria Villarruel como vicepresidenta. El triunfo electoral de Javier Milei en Argentina generó todo tipo de reacciones políticas. Enseguida les mostramos cómo se manifestaron representantes de algunos países mediante sus redes sociales.
Conocidos los resultados electorales en Argentina, las redes sociales se convirtieron en espacios donde se concentraron los primeros comentarios respecto al triunfo de Javier Milei. El gobierno estadounidense, en palabras del secretario de Estado Antony Blinken, máximo representante de la diplomacia de ese país, expresó: felicitamos a Javier Milei por su elección como presidente de Argentina. Esperamos continuar la cooperación bilateral basada en valores e intereses compartidos. Otras reacciones, en cambio, generaron desencuentros entre mandatarios. El colombiano Gustavo Petro evitó en un primer momento extender una felicitación a Milei. En cambio dijo: ha ganado la extrema derecha en Argentina. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. Hasta que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comentó: ahora dilo sin llorar. Solo después, en una segunda publicación, Petro escribió: felicito a Milei y esperamos del progresismo argentino las valoraciones que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las lecciones de la historia. Se notaba la diferencia con otros gobiernos de izquierda como el de Gabriel Boric en Chile, que en su publicación dijo: saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor. Y desde Brasil, el presidente Lula da Silva dijo, sin mencionar a Milei: la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. Le deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. Desde Ecuador también se emitieron mensajes al nuevo presidente argentino. Guillermo Lasso escribió: los argentinos han elegido a Javier Milei como su nuevo presidente en un proceso democrático. El gobierno del Ecuador felicita al mandatario electo y le augura el mayor de los éxitos. Mientras que el presidente electo, Daniel Noboa, dijo: felicito a Javier Milei por su triunfo en las elecciones de la hermana República de Argentina. Invito a trabajar por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y por un futuro próspero que busque la cooperación entre nuestras naciones. 122 fusiles incautados ayer por la Armada del Ecuador son de uso militar y cada disparo tiene un alcance de 1000 metros. El hallazgo fue a 150 millas náuticas de Galápagos. Merlin Ochoa indica que es la mayor incautación de armas ejecutada en alta mar. El arsenal llegó a la isla San Cristóbal en Galápagos la mañana de este lunes. Entre los decomisados están fusiles de uso militar tipo AK, M4 y R15 con capacidad para disparar hasta 30 balas. 122 fusiles semiautomáticos de alto poder de fuego, aproximadamente con un alcance de 800 a 1000 metros, cuyo armamento es usado por Fuerzas Armadas de otros países. Adicional, 48 pistolas tipo Glock. Dentro de 9 maletas negras también se encontró 124 alimentadoras. Los guardacostas de la Armada detectaron este domingo una lancha rápida a 150 millas náuticas del archipiélago, en la zona económica exclusiva del país, donde era transportado el cargamento. Según los militares, luego de un enfrentamiento a bala, los delincuentes arrojaron la mercancía y huyeron en una embarcación que tenía 2 motores fuera de borda. Las primeras investigaciones determinan que presuntamente las armas fueron entregadas por los cárteles del Pacífico para ser distribuidas a los grupos criminales que operan en Ecuador, principalmente en la provincia de Manabí, que son el brazo logístico para el tráfico de las mismas y el envío de cocaína. Hasta ahora el valor del vallado bordea el $1 millón. Los militares presumen que las armas fueron embarcadas en México. En Ecuador es la primera vez que se decomisa un cargamento de esta magnitud en alta mar. 6 toneladas de droga fueron decomisadas este fin de semana en Manabí en 2 operativos que dejaron 6 detenidos. El más reciente fue en Jaramijó, donde una casa era usada como centro de acopio. La droga estaba en sacos de yute, lista para ser trasladada, pues el cargamento de 3.399 ladrillos se había distribuido entre 2 camionetas y un pequeño camión. Estos vehículos permanecían en el interior de una vivienda en Jaramijó, a menos de 2 kilómetros de la playa. 2 ecuatorianos y un colombiano fueron detenidos en medio del operativo. Según la policía, el lugar habría servido como centro de acopio de la sustancia ilícita, que en total sumó 4 toneladas de cocaína. Se suma que el sábado por la mañana la Armada trajo al puerto de Manta casi 2 toneladas de alcaloide y 3 pescadores fueron detenidos en alta mar cuando trasladaban el cargamento.
El secuestro de un barco mercante por parte de rebeldes hutíes de Yemen amenaza con extender el conflicto de Medio Oriente. Una brigada armada de este grupo extremista islámico realizó una operación a gran escala para capturar la nave por supuestos vínculos con Israel. Y aunque el propietario original es de esa nacionalidad, la embarcación es operada por una naviera japonesa que exige su inmediata liberación. El video fue publicado este lunes por el grupo insurgente y muestra cómo los milicianos llegan al barco en helicóptero. Volaron desde la costa yemení hasta el punto en el que se encontraba la nave en el Mar Rojo, que es una importante ruta comercial entre Europa y Asia, por la que pasa el 10% del comercio marítimo mundial. 10 hombres con uniformes militares y armados se desplazaron por la cubierta hasta llegar al puente de mando. Ahí sometieron a parte de los tripulantes. Los hutíes de Yemen son apoyados por Irán. Semanas atrás reconocieron haber lanzado cohetes hacia Israel y el secuestro del carguero Galaxy Leader lo han hecho también en represalias por los ataques israelíes en la Franja de Gaza. El portavoz de las fuerzas hutíes ha dicho que todos los barcos relacionados con Israel serán blancos de sus ataques. El Galaxy Leader pertenece a una empresa británica cuyo propietario es israelí, pero en el momento del secuestro estaba rentado y operado por una naviera japonesa. El secretario del gabinete de Japón urgió a los gobiernos árabes a interceder para la liberación de la nave y los 25 tripulantes, que son de Filipinas, Bulgaria, Rumania, Ucrania y México. Israel califica el hecho como un acto de terrorismo. La Unión Europea dice que el secuestro representa un peligro para la navegación marítima internacional. Mientras tanto, el barco, ahora bajo control de los hutíes, fue escoltado por 5 lanchas de la organización islamista hasta un puerto yemení no especificado. República Dominicana decretó 3 días de duelo nacional por los 21 muertos que dejan las lluvias e inundaciones del fin de semana. El gobierno afirma que lo ocurrido ha sido la mayor precipitación fluvial que se ha registrado en ese país, informa Ileana Suárez. La mayor parte de República Dominicana sigue en alerta, luego de las inundaciones catastróficas registradas. En Santo Domingo, la ciudad capital, las imágenes son estremecedoras. Se formaron ríos correntosos en las calles que arrasaron con decenas de vehículos. Además, el agua se metió en casas y edificios. El gobierno confirmó la muerte de 21 personas, por lo que decretó 3 días de luto nacional. 9 ciudadanos fallecieron el sábado cuando un tramo de la pared lateral de un paso a desnivel cayó sobre los carros que circulaban en el área. El agua se infiltró y las bases del muro de hormigón cedieron. Los equipos de emergencia llegaron para retirar los escombros y hallaron también a 5 heridos que estaban dentro de los autos aplastados. Otros murieron al ser arrastrados por el agua o por inundaciones en sus casas. En la mayor parte del país, las lluvias han provocado cortes de servicios básicos, como electricidad y agua potable. En 30 de las 31 provincias se mantiene la alerta, pues las precipitaciones continuarán el resto de la semana. El flamenco y la música clásica se fusionan en un concierto en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil. Además, 5 generaciones de artistas exhiben 66 obras en el MAC. Estefanía Arias con la agenda cultural en este inicio de semana. Son 66 obras de 5 generaciones de artistas que se exhiben en la Sala 5 del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC. La muestra, denominada Expresionismo Porteño en la Escuela de Pintura de Guayaquil, presenta una selección antológica de pinturas de la reserva de este espacio cultural. La curaduría e investigación académica estuvo a cargo de los artistas Hernán Zúñiga y Joaquín Serrano. Y eso nos va a dar una visión extraordinaria de nuestra identidad porteña con el estilo del expresionismo. Están las grandes figuras desde la primera generación que fundó la Escuela de Bellas Artes en la década del 20 y luego lo ratificó en la época de los años 40. La exhibición estará abierta durante un mes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Bien dicen que el flamenco es enérgico, y así fue este espectáculo denominado Reencuentro Flamenco, que se presentó en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. Más de 35 artistas en escena fusionaron el sonido de la guitarra, la flauta y el cajón. Esta poesía musical traída desde España reunió a la cantaora Rocío Segura, a la bailaora Almudena Roca, el flautista y compositor Óscar de Manuel, junto con la Orquesta Filarmónica Municipal, y estuvo dirigido por el maestro Enrique Pérez Mesa, de Cuba. El gobierno del presidente Lasso se compromete a firmar la prórroga con Movistar en los 3 días que le queda. Para concluir con el proceso solo falta la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. Adriana Bermeo con más información. Está previsto que la prórroga del contrato de 6 meses con Otesel Movistar se firme en los 3 días que le quedan al gobierno de Guillermo Lasso, según confirmó la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maíno. El contrato con esta operadora termina el próximo 30 de noviembre, cuando ya estará posesionado el nuevo mandatario. Los lineamientos de la prórroga en términos generales son similares al contrato vigente con Movistar, que implica un pago fijo mensual de $2 millones más del 2.93% de la facturación anual. Estamos ya en la última parte del trámite. El documento se encuentra en el Ministerio de Finanzas para su aprobación, que se llama dictamen fiscal, y luego lo que sigue es ir a la notaría a firmar. En agosto se firmó la prórroga con Claro. En este caso, la operadora paga al Estado ecuatoriano $3.6 millones mensuales. La renegociación definitiva de los contratos será responsabilidad del nuevo gobierno. No puedo develar la cifra porque es parte de la transacción y tiene una confidencialidad, pero sí quiero remarcar que se encuentra lista, que se encuentra todo terminado, todo en el expediente de la transacción de la renegociación, listo para que el próximo gobierno pueda acometer a tomar las decisiones. En las mesas de negociación nunca fue puesto a consideración de los operadores que son parte de la negociación este monto como tal. Claro y Movistar tienen más de 14 millones de líneas activas en el Ecuador. Solo 95 de los 175 postulantes que siguen en el concurso para jueces de la Corte Nacional rendirán mañana una segunda prueba de confianza. En el Pleno de la Judicatura se expresó que esto viola el derecho a la igualdad, pero se aprobó con el voto dirimente del presidente Wilman Terán. Informa Jacqueline Rodas. El concurso para jueces de la Corte Nacional sigue con problemas y oscuridades. Luego de la falla detectada en el sistema de la prueba de confianza, reportada por 5 postulantes, el Consejo de la Judicatura propuso que quien quiera la repita. Contestaron 95 de los 175 aspirantes que siguen en el proceso, pero llovieron las críticas y el director pidió al Pleno que tome la decisión definitiva. Pero no dicen que han tenido problemas en que no se ha desplegado, no se ha visualizado la calculadora. Eso le estoy preguntando. No, señor presidente, en estos 95 no se expresa un detalle de esa naturaleza. Los vocales Fausto Murillo y Yolanda Yupangui se opusieron a tomar la prueba solo a 95. Precisamente ahí vamos a romper el principio de igualdad. Generar una nueva convocatoria cuando ya se rindió la otra. Las áreas técnicas dieron 3 opciones de solución, entre ellas repetir la prueba, pero a todos. Sin embargo, el vocal Javier Muñoz insistió y mocionó que solo la repitan 95 concursantes. Si hay apoyo, si no, pues... Porque con la moción que se está presentando, se puede afectar derechos del universo total de postulantes. Mi voto en contra. Deben establecerse las correspondientes responsabilidades antes de. Por eso mi voto es en contra. El presidente Wilman Terán sí lo apoyó y su voto es dirimente. Solo repetirán el examen una parte de los postulantes. Este concurso no está amarrado de ninguna manera. Rechazo cualquier situación. Yo lo hago por efecto de transparencia. Por ello, mi voto es a favor. La prueba de confianza mide aptitudes y destrezas. Se repetirá este martes. La mayoría en la Asamblea se replica en las comisiones, lo que les permitirá manejar las decisiones en esas instancias legislativas. Patricio Díaz informa que en ciertos casos el control es absoluto. El correísmo consiguió lo que esperaba. Se llevaron las comisiones más apetecidas y sumaron 6 presidencias de mesas legislativas.
Logró, por ejemplo, el encabezar fiscalización. Pamela Aguirre fue elegida presidenta y ahí la Revolución Ciudadana tiene 4 miembros que junto a un social cristiano, un legislador de ADN y sus aliados de Centro Democrático y Suma tienen mayoría absoluta. Completa la mesa gente buena que ha venido votando también con la mayoría. Construye cuestionó esto, lo llama aplanadora, no los incluyeron en la comisión. Fernando Villavicencio no está en la comisión de fiscalización en esta oportunidad, que si bien podrán aplanar el camino a la impunidad, no van a aplanar el deseo de todo un país del desarrollo que merece. La nueva presidenta de la mesa legislativa asegura que fiscalizarán al actual gobierno y menciona, por ejemplo, el tema eléctrico y los apagones, pero además los juicios represados del anterior periodo. El juicio político al Consejo Nacional Electoral tiene que evacuarse. Hay solicitudes de juicios políticos presentados a exfuncionarios del gobierno, por ejemplo, el señor Ordóñez, entre otros. La Revolución Ciudadana también captó justicia. Para la presidencia fue elegido Fernando Cedeño y allí tienen 5 de 10 legisladores. Como el presidente tiene el poder de dirimir en un empate, las decisiones están en manos del movimiento. El oficialismo consiguió igualmente lo que esperaba. Las comisiones económicas. Valentina Centeno, jefa de bloque de ADN, es la nueva presidenta de la Mesa de Desarrollo Económico, donde tampoco parece que tendrá mayor inconveniente. Integran la comisión 2 legisladores de ADN y 3 de sus aliados, antes de Actuemos. Con eso tiene mayoría. Aquí llegarían las nuevas leyes económicas urgentes anunciadas por el presidente de la República, Daniel Noboa. Tenemos una situación en términos económicos muy difícil que nuestro presidente en los próximos días va a exponer a la nación y por lo tanto desde esta comisión estoy convencida que vamos a poder dar resultados. Y las leyes del presidente pueden llegar incluso a la otra comisión económica, la de régimen. El oficialismo con los aliados a su bloque también tiene mayoría. El oficialismo tiene así 5 presidencias y los socialcristianos 4. Se ultiman los detalles para la posesión presidencial de Daniel Noboa. La banda que se le colocará es un elemento clave. Las hermanas del Buen Pastor son las encargadas de elaborarla. Carla Delgado las visitó y conversó con ellas. Hacen una concesión especial para que podamos entrar al convento, porque son religiosas de claustro. Las hermanas del Buen Pastor Vida Contemplativa son las encargadas de elaborar la banda presidencial. Cuentan que fue la del presidente Gabriel García Moreno la primera banda que confeccionaron, en gratitud por haber traído la congregación al país desde Canadá. Hace 30 días recibieron la misión y no han parado de trabajar. Bordar no es fácil, más aún el símbolo que lucirá el presidente en el acto con el que oficialmente asume el mandato. En la mañana empezamos a las 9 hasta las 12:30. Inmediatamente a las 2, nuevamente hemos estado hasta las 5, 6 de la tarde más o menos. Usamos 4 tipos de gusanillo. Está el que es gusanillo de oro, está el dorado, el briscado, el opaco y el plateado. La puntada que se usa se llama puntada tango. La banda se trabaja sobre terciopelo. Lo más complejo sin duda es el escudo. Mide 8 centímetros y tiene más de una veintena de detalles en miniatura. No siempre fue de ese color. Alguna vez tuvo el fondo celeste. Porque se pensaba o se creía que Guayaquil podría ser la capital del Ecuador. Entonces por eso la mandaban a hacer en ese color. Ahora la letra será imprenta. Aseguran que el presidente electo hizo solo un pedido. Poderle poner algunos broches en la banda para que se pueda sostener el collar que le pone, para que no se le venza porque dicen que es pesado. A lo largo de la historia recuerdan algunas anécdotas, como la de un exmandatario que fue al convento para ver cómo elaboraban la banda, o como la de otro mandatario que olvidó tomarse las medidas. Explican que la misión de las religiosas contemplativas es orar por el prójimo. Mientras alistan los detalles de la banda, piden por el país y sabiduría para el presidente. Nosotros les dejamos para que continúen con su trabajo, que deberá estar listo este 22 de noviembre.
La Cruz Roja y la Secretaría de Gestión de Riesgos definieron un protocolo para la entrega de ayuda económica a damnificados por desastres naturales debido a la llegada del fenómeno del Niño. Los comités de operaciones de emergencia cantonales serán los encargados de aplicar esta guía y definir quiénes recibirán la ayuda. Adriana Bermeo con el informe. Más de $2 millones es el monto que entregará la Cruz Roja ecuatoriana a los damnificados por desastres naturales como parte de las acciones ante los estragos del fenómeno del Niño. Este organismo y la Secretaría de Gestión de Riesgos definieron un protocolo para ofrecer ayuda humanitaria mediante transferencias económicas que serán entregadas a damnificados. La guía será puesta en marcha por los comités de operaciones de emergencias cantonales y nacional. No hay montos específicos de entrega. Los valores se establecerán dependiendo de las necesidades de la población y como complemento a otro tipo de apoyo como alimentos y kits humanitarios. No podemos decir que el estándar es dar 500, 100, 200, no. Va a partir mucho de la necesidad que se presente, de los recursos que existan. El protocolo que aplicarán los COE cantonales para definir los beneficiarios contempla 3 fases: análisis de necesidades y selección de participantes, aprobación financiera y seguimiento. Las transferencias económicas son financiadas por la Cruz Roja alemana, italiana, española y por donantes de la sociedad civil. El Ministerio de Salud Pública implementa un sistema de inventario digital que reemplazará los registros manuales de medicina e insumos. Guillermo Lasso presentó el sistema en uno de sus últimos eventos como presidente de la República. Informa Fabiola Santana. El presidente Guillermo Lasso llegó al Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora de Quito para participar en su último evento del sector salud. Era la presentación del sistema de inventario de medicamentos, dispositivos e insumos médicos que transformará el registro manual a uno digital. La exposición la hizo el ministro de Salud, José Ruales, en las bodegas del hospital. Dijo que el sistema automatizará los procesos, registrará los ingresos y egresos de medicamentos mediante un código de barras, impedirá que se compre productos por caducar y controlará que se adquieran las cantidades necesarias. Con ello, el próximo ministro de Salud y gerentes de hospitales podrán planificar adecuadamente el abastecimiento en bodegas y farmacias de hospitales y centros de salud, pero también será una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción, dijo el presidente Lasso. Porque tener este sistema integrado, sabemos exactamente el precio al que se compró el medicamento. Pero es que la corrupción no estaba solo en los precios, sino en la cantidad de medicamentos que se adquirían y que luego llegaban a la obsolescencia, a la caducidad de esos medicamentos. Con el sistema hoy sabemos ¿cuánto hay que comprar en medicamentos? Fue un discurso en el que el presidente se emocionó. Creo que es la última vez que como presidente me dirijo a todos los funcionarios del sector de la salud. Además, resaltó las inversiones que ejecutó su gobierno y los proyectos que deja en marcha. En el Ecuador hay 190 institutos técnicos y tecnológicos entre públicos y privados que ofertan 420 carreras. Sin embargo, apenas 47.500 jóvenes están matriculados. Hernán Higuera informa que las profesiones del futuro generarán más plazas de trabajo. El constante progreso tecnológico, la transformación demográfica y el cambio climático son para la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO y el Banco Mundial las alertas al mundo de que las carreras técnicas no deben ser consideradas más una vía educativa de segundo nivel, porque son las carreras que las empresas considerarán para el futuro. Y todo gravita hacia el predominio de profesiones tecnológicas técnicas y ya no a las tradicionales. Hay que dar a conocer que las carreras técnicas tecnológicas pagan y pagan bien. Un rango salarial de un médico inicia en $800 y ahora necesitamos desarrolladores de software, tecnólogos, a los cuales se les paga entre $1.500 y $2.000. Entonces, esa es la información que necesitan saber.
Las nuevas generaciones de trabajadores serán seleccionados por su conocimiento de la inteligencia artificial. Se requerirán desarrolladores de software y aplicaciones, especialistas en tecnología de la información y comunicación, analistas de datos, expertos en marketing digital y comercio electrónico, especialistas en ciberseguridad, en energía renovable y sostenibilidad ambiental, diseñadores de realidad virtual y aumentada, así como especialistas en automatización y robótica. En el país hay 190 institutos técnicos y tecnológicos, de ellos 55 son públicos. Actualmente se ofertan 420 carreras y están matriculados apenas 47.500 estudiantes, algunos descubriendo su vocación. El Instituto Central Técnico es uno de los más grandes en el Ecuador que se dedica a capacitar a los nuevos profesionales. El conocimiento que adquieren es primero teórico, lo práctico viene luego. Armar y desarmar motores o una caja de cambios automática automotriz para el caso. Requiere pericia, concentración, conocimiento y aplicación de lo teórico. Identifican tamaños y formas, medidas y el funcionamiento de cada pieza. Todo les debe quedar operativo. Los institutos superiores públicos en el Ecuador apenas si se están equipando. El saliente gobierno de Guillermo Lasso ha entregado tornos y fresadoras que servirán para hacer partes y piezas automotrices o de máquinas industriales. Los viejos tornos van quedando al reemplazo por estos que ya vienen con tecnología de control numérico y los estudiantes ahora se capacitan para programarlos. Desarrollándonos en lo que es nuestra profesión y poder ser, digamos, como países como Alemania que ya tienen este proceso mucho más claro. El equipamiento y las mejoras en infraestructura para los institutos superiores llega a los $4,5 millones para beneficio de 15.078 futuros nuevos profesionales técnicos. Mientras en lo académico se abren las posibilidades de ampliar las especializaciones. Hay 4 institutos que ofrecen maestrías a quienes desean continuar sus estudios. Las maestrías son en tecnología en entornos digitales para la educación, tecnología en startups como emprendimientos, maestría tecnológica en ecosistemas digitales para negocios y tecnologías en extracción, levantamiento y tratamiento de crudos pesados. Hay una cantidad de becas, hay una cantidad de oportunidades que los jóvenes también pueden optar, pueden buscar. De las 62 universidades públicas y privadas, 27 ofrecen carreras técnicas y tecnológicas. En la Universidad Central, por ejemplo, la Facultad de Filosofía acaba de implementar la Escuela de Pedagogía en Mecatrónica. Tiene 400 alumnos, se preparan para las profesiones del futuro, para la industria robotizada, para atender aquellas demandas de nuevos servicios. Hay un Ecuador industrial que requiere fuerza laboral con conocimiento técnico moderno. Es ahí donde están las oportunidades de empleabilidad a corto plazo. Documental sobre la gastronomía de Manabí ganó el primer lugar en un festival de cine internacional. En la pieza audiovisual se resalta la cocina tradicional, como nos detalla Luis Alfredo Zúñiga. Encocados hechos a leña en horno manabita, sobre todo de camarón. El encocado, el corviche y el biche tienen algo en común. Forman parte de la gastronomía típica de Manabí. Estos son platos que se destacan en el documental Ruta Latitud Iche, que obtuvo el primer lugar en Madrid, España, en el Festival Internacional Food and Film Menú 2023, en la categoría Región Gastronómica Mundial. La pieza audiovisual muestra la ruta que se conformó hace 2 años con 40 personas, desde productores hasta operadores turísticos y gastronómicos, que rescatan la sostenibilidad y la cocina ancestral manabita. No solo se enfoca en la gastronomía, en los establecimientos turísticos y gastronómicos, sino en los productores, ganaderos, agricultores, pescadores, recolectores de concha, en los emprendedores turísticos. En el documental todo tiene un significado, incluso su nombre, Ruta Latitud Iche. Iche es un vocablo ancestral que fue utilizado en lo que ahora conocemos como Manabí para llamar a la comida más importante. Además de vencer en su categoría, el filme ecuatoriano obtuvo el segundo lugar de todo el certamen, en el que participaron 54 piezas. En el documental también se destacan productos como el coco, el cacao, el maní. Además se resalta la pesca artesanal y el uso del horno de leña. La ruta Latitud Iche está abierta a los turistas nacionales y extranjeros para visitar productores, artesanos y restaurantes de la cadena gastronómica de la Mancomunidad Manabita en Pedernales, Jama, San Vicente y Sucre.